para honrar la puntualidad de quienes se conectaron temprano. Por aquí las saludo nuevamente. Un abrazo para cada una de ustedes. Súper, súper, súper contenta de estar aquí hablando de un tema que creo que a todas nos ha pasado. Hoy nos convoca un tema que creo que es familiar para todas y para todos. Quienes vean este video en mi canal de YouTube después, creo que se van a sentir también súper identificados por esta pregunta de cómo expresar lo que siento sin hacer daño. Es, eh, para quienes no me conocen, soy Blanca Corredor, soy psicóloga desde hace más de 35 años, coach profesional hace más de 15 y una experta, me he vuelto una experta en el tema emocional, que en los últimos años, desde la pandemia, ya llevo 5 años trabajando fuertemente, investigando, leyendo, estudiando sobre conciencia emocional, sobre inteligencia emocional. Sin embargo, a mí me gusta más el término conciencia emocional. Me parece que la inteligencia la hemos como sobrevalorado y a veces pensamos que hay personas inteligentes y hay personas que no son inteligentes, mientras que cuando hablamos de conciencia emocional estamos hablando de algo que todos tenemos, porque todos tenemos esa capacidad de desarrollar, de fortalecer, de entrenar nuestra conciencia emocional. Entonces, hoy nos convoca este tema, que como les decía, pues es súper familiar para todos, cómo poder expresar lo que siento sin herir o sin hacer daño a otras personas. Y cuando lo estaba preparando, yo decía, bueno, ¿qué puede significar para las personas que eligieron este tema el hacer daño? Porque creo que cuando hablamos de emociones, hablamos de dos maneras de hacer daño. Una es un daño externo y otro también es un daño interno, que a veces no nos damos cuenta, a veces nos pasa más transparente que cuando herimos a una persona que tenemos al frente. Pero quiero traer los dos temas a colación, porque tampoco está bien que nos hagamos daño a nosotros o a nosotras en aras de cuidar una relación o en aras de no generar conflicto. Entonces, hoy vamos a hablar de las dos cosas, de cómo expresar esas emociones sin hacer daño externo, sin hacerle daño a otra persona, pero también cuidando de no hacerme daño interno. ¿Y por qué es importante no hacernos daño interno? Porque resulta que las emociones tienen un componente, son más bien, son un componente muy importante en nuestro organismo. Las emociones están ligadas de manera estrecha con nuestro sistema físico. Todo lo que nos ocurre a nivel físico tiene un componente emocional de base. Cualquier dolor, cualquier síntoma, cualquier dolencia que tengamos en nuestro cuerpo físico está acompañado de un trasfondo emocional. Entonces, cuando reprimimos emociones o cuando nos quedamos, elegimos quedarnos calladas o callados, cuando tú eliges no expresar lo que estás sintiendo, poco a poco puedes ir generando un malestar que después se transfiera o se traduzca en un síntoma físico o en una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante hablar de las dos cosas. Y yo creo que este tema de cómo expresar lo que siento sin hacer daño también ocurre y me ha pasado en mi experiencia tanto como psicóloga como coach, que mis consultantes hablan de dos cosas, pueden ser como dos extremos. Uno, o te has quedado callado por miedo o por no querer entrar en conflicto, prefieres quedarte callado en lo que está ocurriendo y no expresar lo que estás sintiendo, o al contrario, has explotado de una manera desmedida y después te has sentido arrepentido, arrepentida, ¿ok? Entonces, cualquiera de estas dos situaciones pueden generar ese daño en la inadecuada expresión de las emociones. ¿Qué he podido descubrir? Les decía, bueno, les contaba un poquito de mi experiencia profesional. ¿Qué he podido descubrir a lo largo de estos años de experiencia profesional? Que las personas, la mayoría, no expresamos lo que sentimos, no porque no querramos hacerlo, sino porque en realidad nunca aprendimos, nunca se nos enseñó cómo expresar adecuadamente nuestras emociones. Y aquí me encantaría que levantaran la manito o que escribieran en el chat
¿Quiénes de ustedes escucharon cuando eran pequeños de sus padres, de sus maestros, de sus cuidadores, frases como no te sientas triste, ¿sí? Por alguna situación que estábamos viviendo y nos decían, no, no te sientas triste. O, pero no tienes por qué tener miedo, no tengas miedo. O con respecto al enojo, pero ¿por qué te enojas por eso? No es para tanto. Son frases que yo traigo a colación porque las he escuchado muchísimo en consulta. Principalmente mi consulta está en mujeres o los programas y los talleres que yo desarrollo. Acompaño más a mujeres y las mujeres me han dicho eso. Es que yo no aprendí cuando era pequeña, mis padres o mis cuidadores me decían eso. Entonces me encantaría saber si ustedes también escucharon frases similares, si también en su crianza sintieron que no era adecuado expresar ciertas emociones. Y traigo a colación el miedo, el enojo y la tristeza, porque generalmente son las que aparecen como en el top 3 de las emociones incómodas. Aquí quiero entrar además en una incidencia y quiero contar un poco qué me pasaba a mí, por ejemplo, con mi mamá, ¿sí? Mi mamá es una mujer que ya no nos acompaña en este plano terrenal, ya se nos adelantó hace más de una década, pero cuando mi mamá nos regañaba por alguna travesura que hubiéramos hecho y no solo nos regañaba, en ese momento se utilizaba también pues el castigo físico y obviamente después de un regaño o de una nalgada, pues uno no quedaba muy contento que digamos, ¿cierto? Pero en cualquier momento, cuando después de esa situación, ella nos veía a cualquiera de mis hermanos o a mí, nos veía molestos, entonces se nos iba, además, ¿no? Así con su imponencia de mamá, a decirnos que está muy bravito o muy bravita, o si estábamos tristes también, ¿qué? Y ahora porque está llorando, o quiere que le dé un motivo para llorar. Y ya se imaginarán a qué se refería con quiere que le dé un motivo para llorar, ¿no? Era casi como si quiere le pego más duro para que llore por algo. Yo durante mucho tiempo, durante muchas décadas, la culpé, eh, pensé que, bueno, que había hecho un mal trabajo y bueno, como que me encasillaba y ¿cómo decirlo? Me escudaba en es que mi mamá, es que como mi mamá hizo, es que mi mamá y entonces por eso, ¿cierto? Y yo creo que a todos nos pasa. Muchas veces creemos que el problema es el otro, el problema fue mi mamá que me enseñó, mi papá que no me enseñó, mi maestro que me dijo, el otro maestro que me ridiculizó o mi hermano mayor o... Y creo que cuando hablamos o cuando yo hablo de conciencia emocional, estoy hablando de la importancia de que te hagas cargo de lo que te pasa y de lo que, perdón, y de lo que tú eliges hacer en tu mundo emocional. Porque puede que haya pasado eso y ya después me reconcilié con el asunto, ya en este momento ni la culpo, ni tengo nada que reprocharle, solo cosas para agradecerle a mi mamita santa, porque sé que lo que hizo, lo hizo con la mejor intención y lo hizo con las herramientas que ella tenía en su propio mundo emocional. Yo he tenido la posibilidad de formarme, he tenido la posibilidad de educarme, de entrenarme en mi mundo emocional y no puedo seguir culpando y echándole o sea, juzgándola y echándole la culpa de que por eso yo reacciono de cierta manera. Entonces la invitación es lo mismo. Puede que no hayamos tenido una alfabetización emocional. Puede que en nuestra infancia hayamos vivido, porque si somos de generaciones similares, yo veía que Natalie me estaba haciendo caritas de que sí, entonces no solo pasa en Colombia, pasa también en otros países y seguramente hemos tenido experiencias similares. Pero nos han pasado cosas, nos han pasado realidades, hemos sido criados de una manera, eso no justifica que a la edad que tenemos, con la madurez que tenemos, no seamos capaces de decir, necesito entrenar mi mundo emocional, elijo entrenarme en mi mundo emocional y aumentar o fortalecer mi conciencia emocional, ¿ok? Entonces,
estas frases que hemos escuchado, les decía yo, con esta experiencia que les conté de mi mamá, era para decirles, yo crecí sintiendo que estaba mal expresar el enojo, que si tú te enojas, tienes que salir de ahí muy rápido y no decir nada, hacer de cuenta que ahí no ha pasado nada. Entonces la invitación que yo te hago en este momento es, recuerda, ve en este momento a tu infancia y recuerda esas frases que te dijeron a ti para expresar o no expresar ciertas emociones. ¿Qué aprendiste con respecto al miedo? ¿Qué aprendiste con respecto a la tristeza? Con respecto al enojo. ¿Era permitido para ti expresarlo? ¿O también aprendiste a que era mejor no decirlo, que era de cobardes sentir miedo, que la tristeza era cosa de niñas y era muestra de debilidad? Porque eso que tú encuentras en este momento tal vez es la primera respuesta de por qué, siendo una mujer adulta, en este momento aún no te permites expresar tus emociones de una manera adecuada. Ese es un primer ejercicio de conciencia emocional que te invito a hacer. Y creo que cuando tengas esas respuestas, ya vas a encontrar parte del camino que vamos a recorrer hoy. ¿Ok? Bueno, ¿por dónde comienzo? Yo tengo por acá un resto de notas de lo que quiero contarles. Ah, por acá. Por acá les tenía, ¿cuáles son como las tres razones? Aquí está. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales nos cuesta tanto expresar lo que sentimos? He encontrado tres razones, hay muchas más, no son las razones, pero son tres que he elegido a partir de lo que he escuchado en estos años de experiencia y en los talleres que he desarrollado. La primera razón por la cual nos cuesta tanto expresar lo que sentimos es por miedo, y ese miedo puede ser o a perder a alguien o a lastimar a alguien. Entonces, preferimos quedarnos callados. Yo siempre le doy el crédito a una amiga muy cercana, que además es colega, que ha participado en los dos programas que, que yo tengo de conciencia emocional, un viaje al encuentro de tus emociones y de la ira a la calma. Y ella me decía, lo que pasa es que yo aprendí una prudencia mal entendida. Siempre le doy el crédito a ella porque me parece que es un concepto muy valioso de por qué a veces no expresamos las emociones o más bien elegimos un camino diferente a expresar las emociones. Entonces les decía, la primera razón es por miedo y el miedo puede ser o a sentir el miedo a que una persona que amamos se nos vaya o el miedo a herir a esa persona. ¿Qué hacemos cuando sentimos ese miedo? ¿Cuál es la elección que tomamos? Callarnos, guardarnos lo que estamos sintiendo. Y les decía hace un momento, cuando callamos, lo que estamos es empezando a generar un daño interno que se puede manifestar en nuestro mundo psicológico o se puede manifestar en nuestro cuerpo físico. Entonces, esta sería la primera razón. La segunda razón por la que no expresamos lo que estamos sintiendo es porque muchas veces hablamos desde la emoción equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos hablando de que expresamos las emociones y al expresarla herimos a otros, creo que el 99% de las veces es porque la expresamos desde el enojo. Esa es la emoción con la cual con mayor frecuencia herimos a otra persona. Y cuando yo digo que la segunda razón es hablar desde la emoción equivocada, es que si estamos hablando desde el enojo, tal vez lo que haya detrás es una emoción diferente. Entonces puede ser impotencia, puede ser frustración, puede ser miedo, tristeza, preocupación. Muchas emociones pueden estar enmascaradas en el enojo, pero cuando hablamos desde esta emoción, desde la ira, desde el malestar, ahí es donde comenzamos a herir. Entonces, ya la primera razón, por miedo; la segunda razón, porque estamos hablando desde la emoción equivocada. Y la tercera razón
por la cual no se expresan las emociones de una manera adecuada es porque no sabemos lo que es poner un límite claro, un límite sano. Aprendimos, y aquí me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque yo lo aprendí así y sé que muchas mujeres también lo hicieron. Aprendimos que cuando alguien nos agrede, tenemos que pagar con la misma moneda, tenemos que devolver la agresión. En mi generación estaba como, no te puedes dejar, o sea, si alguien te hace algo, no te dejes. Eres un cobarde si te dejas. Entonces la invitación casi siempre era o a reaccionar de la misma manera o a reaccionar aún de una manera más fuerte y creíamos que eso era poner límites. Y resulta que poner límites es algo completamente diferente. Estamos confundiendo la firmeza con la asertividad. Estamos confundiendo la firmeza con la agresividad, además. Entonces, en lugar de ser asertivos, lo que hacemos es ser muy agresivos y creemos que con eso estamos poniendo los límites. Entonces, esas son las tres razones. La primera, por miedo a perder a alguien o a lastimar. La segunda, porque hablamos desde la emoción equivocada. Y la tercera, porque no sabemos cómo poner límites adecuadamente. Entonces, ahora sí, el tema central de este webinar, cómo expresar emociones sin hacer daño. La primera técnica que les traigo se llama la regla del 1%. Y quiero que se la lleven, que sea como la herramienta que se lleven de esta conversación de hoy. ¿Cuál es la regla del 1%? Resulta que si cada una de ustedes en este momento, cierra los ojos, conéctate con ese momento en el que tuviste una discusión muy fuerte con alguien, la última discusión que hayas tenido. En esa en la que dijiste cosas que después pensaste, wow, tal vez no era para tanto, no debí haber dicho esto. ¿Ok? Si recuerdas del 100% de las cosas que dijiste, ¿cuáles eran las verdaderamente importantes para decir en esa conversación? Casi siempre es un 1%. Solo hay algo muy concreto, muy específico, que es realmente importante expresar en esa conversación. Pero lo que hacemos es desbordarnos y lo que ocurre es como una erupción volcánica y decimos una cantidad de cosas de las cuales hay un 99% de cosas innecesarias. Quiero traerlo Quiero traer el caso de dos personas que son muy cercanas a mi corazón y que justo ayer me llamaron, no están en la ciudad donde yo estoy, pero me llamaron porque estaban teniendo una situación conflictiva muy fuerte. Bueno, me llamó ella y me cuenta la situación. Lo que pasa es que él me dijo, y entonces yo le contesté, tra, ra, 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 ra. Y empezamos a hacer como el análisis de la conversación. Y efectivamente, en medio de todo lo que se dijeron, hubo una frase que fue un detonante. Y es que ella expresó, claro, es que yo me imagino que usted ya está cansado de mí. Y eso detonó en la otra persona pues una reacción también muy fuerte. Entonces, él empezó literalmente a empacar maletas y decir, pues entonces me voy. Y ella también decía, pues si usted se va, yo también me voy. Y cuando yo hablé con ella primero, duré más de media hora hablando y empezamos a desglosar la conversación. Pero tú qué le dijiste y en qué tono se lo dijiste y qué te contestó él y en qué tono te lo contestó y empezamos y empezamos. Claro, cuando ella me llama, ella está en medio de la euforia, o sea, bueno, de la euforia no, está en medio de la ira, está en medio de la explosión. Entonces ella me decía y me hablaba por teléfono y me gritaba. Y yo le decía, no necesitas gritarme, yo te estoy escuchando muy bien. Entonces era mi manera de decirle, baja un poco la intensidad de la emoción.
porque eso también ocurre. Entonces, decimos y decimos y decimos y lo decimos con una intensa carga emocional. Finalmente, después de 30, más de 30 minutos de conversación con ella, ya llegamos a otro punto, ella elige no irse. Y yo dije más tarde, habló con él y efectivamente le escribí, si quieres conversar, me avisas, efectivamente, tuvimos la llamada. Y él me decía, es que lo que más me dolió es que ella me haya dicho que yo estaba, seguramente estaba aburrido de ella, porque eso no es cierto, porque yo la quiero mucho, porque yo sé todo lo que ella está haciendo por mí, y me daba muchas razones por las cuales esa expresión le había dolido. Pero yo le hacía caer en cuenta, yo le decía, y tú, de todo esto que me estás diciendo ahorita, ¿qué le dijiste a ella? No, pues nada. Se le decía, tú lo que empezaste fue a maldecir la vida, a hablar con palabras oeces, no hacia ella, pero sí a decir groserías y decir malas palabras, a gritar, a vociferar. Dije, esta situación no se hubiera presentado si cuando ella te dice eso, tú le hubieras dicho, oye, no me digas eso, que eso me duele, porque yo a ti te quiero mucho y porque yo sé todo lo que tú haces por mí. Ahí se hubiera acabado la situación. Pero de todo lo que se dijeron en la conversación que tuve con ella y en la conversación que tuve con él, de todo lo que se dijeron, el 99% de las cosas eran innecesarias, resultaron ofensivas, resultaron agresivas y no tenía nada que ver. Entonces, la primera regla, cuando tú estés a punto de explotar, elige cuál es el 1% que vas a decir y silencia el 99%. Si dentro de ese 99% después te das cuenta que hay algo importante que quedó por decir, ok, llegará el momento de tener esa conversación. Pero si no, no utilices palabras oeces, no digas frases que puedan ser ofensivas para el otro, no digas cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Recuerda la regla del 1%. En lo que decimos en un momento de furia, el 99% de las cosas no es necesario sacarlas. Lo único que hacen es una erupción volcánica que solo deja desastres a su lado. Voy a tomar un poquito de agua, cuéntenme cómo vamos hasta aquí, cómo les va pareciendo, pueden abrir micrófono, pueden escribir en el chat, como quieran. Blanquita, tienes Cuéntenme. el 100% de la razón, porque yo también he vivido situaciones similares a la que estás contando Ajá, y de verdad que uno se desborda cuando le da un manejo equivocado a las emociones. ajá, así es, así es. Y por aquí, quienes escriban en el chat pueden escribir para todos, por aquí me están escribiendo. ¿Cómo identificar el 99%? Bueno, en ese justo momento tal vez no sea tan sencillo identificar el 99%, pero cuando yo hablo de la regla del 1% es elige qué es lo que sí o sí es importante decir en ese momento. ¿Qué es lo que tú quieres comunicar? Si, si no estuvieron en el webinar pasado donde hablamos de cómo tener conversaciones incómodas, está en mi canal de YouTube, yo les puedo pasar el enlace, pero ya hablábamos de eso, ¿sí? De cómo la conversación inicia antes de tener esa conversación. Entonces yo elijo qué es lo verdaderamente importante. Siempre les he dicho, lo importante es tener la razón o cuidar la relación. Y cuando yo me hago esa pregunta, si efectivamente es alguien importante para mí, seguramente lo más importante es cuidar la relación. Entonces, esto que estoy a punto de decir, ¿cuida la relación o solo busco que el otro se sienta mal o tener la razón? Así puedo elegir el 1% y después
Cuando me quedo allí rumiando en mi cabeza, pues entonces puedo pensar sobre el resto del 99%. ¿Ok? Bueno, esto con respecto a la primera, el primer tip o la primera manera de poder decir, expresar nuestras emociones sin herir. El segundo, yo lo he llamado el método de los 90 segundos. Si tú me sigues en redes sociales, si has participado en alguno de mis programas, ya habrás escuchado que biológicamente una emoción solamente dura en el cuerpo un periodo de 60 a 90 segundos. Pero ¿cómo es posible si yo llevo enojada una semana, 2 días, 3 meses, 5 años con alguien? No. Biológicamente la emoción pasó hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que hace que a veces sintamos que la emoción sigue allí presente? Pues algo muy sencillo, y es que resulta que después de los 90 segundos se queda un pensamiento dando vueltas en nuestra mente. Y ese pensamiento sigue alimentando y alimentando y recordando y volviendo a justificar lo que sucedió. Entonces se comienza un nuevo ciclo de 90 segundos, otro ciclo de 90 segundos y así podemos pasar todo el día, una semana, 3 meses, 5 años. ¿Okay? Cada vez que volvemos a recordar el evento, nos vuelve a pasar exactamente lo mismo y volvemos a revivir esa situación y revivimos la emoción. ¿Ok? Pero el método de los 90 segundos es como, primero, respira, o sea, la mejor manera que tenemos y que además es gratuita, que siempre la llevamos con nosotros, que no nos cuesta absolutamente nada, no pesa, no duele, es la respiración. Cuando empezamos a sentir que algo nos incomodó, antes de abrir la boca, respira. Respira profundamente, respira muy lento, porque lo que ocurre con la emoción del enojo es que viene a la parte superior del cuerpo. Entonces, por eso nuestra cara se enrojece, nuestras manos y nuestros brazos se sienten también como muy pesados y por eso las reacciones principales están en los movimientos de los brazos. Por eso también a veces llegamos al choque o al golpe, ¿sí? Porque la ira se concentra en la parte superior del cuerpo. Empezamos a sentir los latidos de nuestro corazón. No necesariamente puede que haya una taquicardia, pero sí empezamos a percibir los latidos del corazón porque es como que la forma en que está bombeando el corazón en ese momento se hace más visible y se hace más evidente. Cuando tú respiras, empiezas a disminuir el ritmo cardíaco. Cuando tú trotas, cuando tú corres una maratón o sales a trotar sencillamente, tu respiración se acelera y tu ritmo cardíaco también. Cuando tú paras, tú empiezas a respirar más lento y el ritmo cardíaco también empieza a lentificarse. Entonces, la regla de los 90 segundos es, recuerda, el método de los 90 segundos es, recuerda que una emoción intensa dura aproximadamente entre 60 y 90 segundos en el cuerpo. Si tú te das el tiempo de que pasen esos 90 segundos, ya la emoción biológicamente ha podido bajar y tú vas a poder hablar del tema de una manera diferente. De todas formas, si la emoción sigue muy intensa, no es el momento de hablar. Pero lo que puedes hacer ahí es, para que pasen esos 90 segundos, puedes respirar, puedes mover el cuerpo, ¿sí? Empezar a mover los hombros, empezar a mover la boca, el cuello, puedes tomar distancia, ¿sí? Sin que se muestre ofensivo. No voy a dejar hablando a la otra persona y yo doy media vuelta y me voy, pero físicamente puedo tomar un poco de distancia, puedo empezar a pensar, a ser más consciente de mis pensamientos y después de que pase ese tiempo, entonces es el momento de hablar. ¿Listo? Entonces es como darte el tiempo. Lo que decían nuestras abuelas de
Respire profundo y cuente hasta 10. Pues yo te digo, respira profundo y cuenta hasta 90 para que pasen los 90 segundos de la intensidad más fuerte de la emoción. ¿Ok? Quiero que me contestes en el chat o que abras el micrófono y me contestes. De 1 a 10, ¿qué tan rápido tú reaccionas en un momento de emoción intensa? Donde 1 es me demoro mucho, es muy lento, y 10 es reacciono inmediatamente. Cuéntenme ahí en el chat. Cuando tengo una situación que me incomoda muchísimo, ¿qué tan rápido reacciono? 1 es como lento y 10 es explosivamente. ¡Wow! Natalie me escribe 11. Olga Lucía me dice 7. Daniela también me dice 7. Lina, Magali, Carmen Lucía, cuéntenos, cuéntenos. Confiésense ahí en el chat. ¿Cuál puede ser ese número? Bueno, pero fijémonos que en general está por encima de 5. De 1 a 10 está por encima de 5. Entonces, ¿qué es lo que logramos con este método de los 90 segundos? Carmen también nos dice 5. Lo que logramos con este método de los 90 segundos es justamente darle ese tiempo para que la reacción no sea tan automática y tan impulsiva. Cuando nosotros expresamos de una manera muy instantánea es cuando más corremos el riesgo de herir con nuestras palabras. Si nos dejamos, si nos tomamos el tiempo para respirar, para tomar distancia, para sentir que la emoción baja la intensidad, es menos probable que nuestras palabras terminen siendo hirientes. ¿Ok? Bueno, llevamos 2. Vamos con la tercera. El tercer tip o el tercer método para poder expresar lo que sentimos sin herir es cambiar el tú por el yo. ¿Qué quiere decir eso? Y también quienes no hayan estado en el webinar de cómo tener conversaciones incómodas, les invito una vez más a que vayan a mi canal de YouTube y lo vean. Pero cuando hablo de cambiar el tú por el yo es deja de reprochar, deja de juzgar, deja de señalar a la otra persona y hazte cargo de lo que tú estás sintiendo. Obvio, esto tiene que haber pasado por lo menos 90 segundos para que lo puedas hacer. Y si no, idealmente que hayan pasado 24 horas, porque en ese webinar yo les decía, date el tiempo de por lo menos 24 horas. Si es una conversación muy incómoda, no la puedes tener en caliente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con cambiar el yo por, perdón, ¿a qué me refiero con cambiar el tú por el yo? En lugar de decir, es que tú hiciste, es que tú siempre haces, es que tú nunca, es que tú me haces sentir, es que cuando tú, utilizamos y dejamos la conversación en el tú, en el tú, en el tú, alimentando juicios, reproches, señalamientos, me hago cargo de lo que estoy sintiendo. Es que yo me siento herida cuando, y ahí sí puedo decir lo que la otra persona hace, cuando tú dijiste o cuando pasa esto o en estas situaciones o ahí sí lo puedo decir, pero me hago cargo. Yo, a mí me enoja que pase esto y esto y esto. Es que yo me siento triste o yo me siento señalada cuando, pero vamos a la primera persona, nos hacemos cargo y le ponemos nombre a esa emoción. Dejemos de pensar que es culpa del otro, dejemos de decir que el otro me hace sentir. Cada uno es responsable de su mundo emocional. Yo siento enojo, yo siento tristeza, yo siento abandono, yo me siento frustrada porque yo estoy teniendo una experiencia emocional alimentada de un pensamiento que está ahí dando vueltas de manera recurrente y por toda la historia personal que traigo, por el contexto en el que he vivido, por la forma de crianza con la que crecí.
Por todo eso, me siento como me siento. Las circunstancias están ahí, las personas actúan como actúan, pero yo soy responsable de mi mundo emocional. Entonces, el tercero, les decía, es cambia el tú por el yo, ¿ok? El cuarto, que es una técnica, ya con esto vamos cerrando, el cuarto, que es una técnica que es muy conocida, no es una técnica mía, es una técnica que incluso se utiliza en primera infancia para empezar a enseñarles inteligencia emocional, que es la técnica del semáforo. Entonces, la técnica del semáforo nos dice que en rojo debemos parar, en amarillo lo que debemos es sentir y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, y en verde es cuando podemos avanzar y es cuando podemos hablar. Esa es como la teoría y el ideal del semáforo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces aplicamos el semáforo, pero lo aplicamos de una manera inapropiada. Entonces, en rojo lo que hacemos es paralizar. ¿A quién le ha pasado que tiene una rabia tan intensa que se queda como bloqueada? Dices que yo no supe qué hacer, o sea, que me dejó sin palabras, es que no supe ni qué decir, ni qué reaccionar, me paralicé. Y esa no es la intención del rojo. El rojo es un stop consciente y voluntario. Así es, nos dice Olga Lucía, ¿sí? Entonces, ojo, el rojo es un alto, un stop consciente y voluntario. Yo, consciente y determinadamente, elijo parar, elijo detenerme para no hacer daño. No es que me quede paralizado. El segundo, que es el amarillo, les digo, es para reconocer la emoción, para sentir y para ponerle nombre, para darme cuenta en realidad qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, en el amarillo, lo que me permito es darle el nombre específico a lo que estoy sintiendo. No la emoción que está apareciendo como protagonista, sino la que está en el fondo. Reconozco cuál es la emoción que está detrás de ese enojo que estoy a punto de expresar. Inadecuadamente, ¿qué es lo que ocurre? Que en el amarillo es cuando nos quedamos rumiando, repitiendo, reiterando, volviendo a contarnos la historia. Además se la contamos a nuestra mejor amiga, además se la contamos a nuestra pareja, además se la contamos a... Y seguimos trayendo la situación y justificando aún más el malestar que estamos sintiendo. Ahí no estamos haciendo el ejercicio del semáforo. El amarillo me sirve para tomar conciencia de lo que está pasando, para pensar sobre mis pensamientos y también hacer un juicio muy concreto de qué de esto que me estoy diciendo es real y qué es algo que yo estoy alimentando una vez más, ¿ok? Y el verde, les decía, es para actuar, pero actuar y poder expresar calmadamente. Cuando utilizamos inapropiadamente el semáforo, el verde es cuando aparece la erupción volcánica. Es cuando decimos yo soy así y al que le gustó bien y al que no, no. Yo siempre digo lo que pienso y por eso exploto de esta forma. Entonces, ojo porque el semáforo hay una manera adecuada de utilizarlo y hay una manera no tan adecuada. ¿Ok? Y la quinta, que con esto ya vamos cerrando, la quinta forma de expresar lo que estoy sintiendo sin hacer daño es una frase que yo he llamado la frase mágica. Y la frase mágica es, quiero que podamos hablar de esto sintiéndonos bien los dos. ¿Ok? Entonces, cuando yo anticipo una conversación y le digo a la persona, yo quiero que podamos hablar de esto sintiéndonos bien los dos, ya estoy alineando la conversación. Ya estoy creando un contexto donde estoy expresando que me importa tu bienestar, que no estoy aquí para reprocharte, ni para juzgarte, ni para generar culpas. Estoy aquí para resolver una situación que me incomodó, una situación que pienso que no es la mejor, un límite que tal vez siento que se violentó, pero estoy cuidando el bienestar compartido. ¿Ok? Ojo con esto. La frase es mágica.
La utilizamos mucho con mi hija. Mi hija lo que me dice cuando tenemos este tipo de conversaciones, que las tenemos con mucha frecuencia. En estos últimos días, ella me está hablando de que estamos en Mercurio retrógrado. Si no saben qué es eso, googleenlo o pregúntele a ChatGPT qué es Mercurio retrógrado. Y es algo de los planetas que se supone que va hasta el 29 de noviembre y que efectivamente afecta la comunicación y afecta las relaciones y hay más conflictos. Entonces ella y yo estábamos teniendo unas situaciones en estos días y ella me dijo, Ma, te quiero decir algo, pero te lo quiero decir de la forma más bonita posible. ¿Puedo? Fíjense qué frase tan poderosa. Estoy hablando de una niña de 17 años, pero que ella tenga la conciencia y la inteligencia emocional para decirme, quiero decirte algo y quiero decírtelo de la manera más bonita posible. ¿Puedo? Con esa frase, yo ya sé que viene una conversación que tal vez sea incómoda, que seguramente me va a decir algo que me va a poner en una situación como compleja, como no tan agradable, pero yo elijo recibírselo con amor y hemos tenido maravillosas conversaciones. Mi hijo, quienes me siguen también saben que yo siempre digo que ha sido y sigue siendo mi maestro de inteligencia emocional. O sea, desde la pandemia, él tenía 16 años, chico súper, ¿cómo decirlo? Eh, ay, hay una palabra que se me escapa en este momento, pero es como, no es la palabra que estoy buscando, pero es como retador, es un chico que expresa lo que está sintiendo, pero lo expresa de una manera como muy, muy airada, ¿sí? Y tuvimos muchísimos conflictos en su preadolescencia y en el comienzo de su adolescencia. Cuando llega la pandemia, pues Dios mío, esto fue durísimo para mí y fue una de las situaciones que me acercó al tema emocional. Descubrirme sintiendo cosas que no me agradaban. Y a través de todo lo que hemos trabajado con él, en este momento es una persona que ha avanzado muchísimo en su inteligencia emocional y en la manera como expresa lo que está diciendo, el malestar que tiene, lo que le incomoda. Pero todavía hay momentos en los que vuelve y sale como con unas situaciones y con unas expresiones que yo digo, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Pero lo lindo es que ya se lo puedo mostrar sin que se enoje aún más. Entonces ya se lo muestro y le digo, espera un momento. Escucha lo que acabas de decir. ¿Tú sí te das cuenta que eso que dijiste suena ofensivo? Entonces, cuando ya lo muestro, él dice, wow, sí. Y entramos en unas conversaciones acerca de cómo conversar, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy con esta frase que les digo es la frase mágica? Quiero que podamos hablar de esto sintiéndonos bien los dos. Es cuida la relación, cuida el bienestar compartido. Pero ojo, si la otra persona no ha comenzado el camino del entrenamiento emocional, no esperes que mágicamente vaya a recibirlo de la manera como tú quieres que lo reciba. Esto se entrena, esto se aprende, esto se va trabajando día a día, es una práctica permanente. Y si tú ya comenzaste el camino o quieres comenzarlo, lindísimo por ti, pero no esperes que todas las demás personas estén en la misma sintonía. ¿Qué es lo importante? Que si tú empiezas a mostrar el camino, empiezas a mostrar que hay una forma diferente de expresar tus desacuerdos, cuando empiezas a mostrarle a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, que no entras en una discusión, que la otra persona puede gritar y tú le vas a decir, ok, yo en este momento prefiero no conversar contigo porque me siento, perdón, porque me siento muy incómoda y podría decirte algo que no sonaría bien. Hablemoslo más tarde. Ay, perdón. Cuando tú eres capaz de hacer eso, tú eres espejo para el otro.
para pelear se necesitan dos. Entonces, si tú empiezas el camino, por eso es tan importante y por eso como que yo he sentido que mi misión a partir de la pandemia es evangelizar en este tema, en el buen sentido de la palabra, en este tema de conciencia emocional, porque lo he vivido en carne propia, porque me doy cuenta con mis hijos, con mi pareja, con mis hermanos, con mis consultantes, como cuando tú tienes la asertividad para manejar y ser consciente de lo que estás sintiendo y elegir una manera diferente, las cosas cambian, las relaciones cambian, son más amorosas, las relaciones empiezan a ser mucho más cuidadas, empieza a ser importante lo verdaderamente importante. Dejamos de priorizar el tener la razón y empezamos a cuidar la relación. Entonces, ojo con este tip. Quiero que podamos hablar de esto sintiéndonos bien los dos. Eso prepara un contexto, pero dale tiempo a la otra persona, porque tú te estás entrenando o quieres comenzar el camino del entrenamiento, pero tal vez la otra persona no. ¿Listo? Bueno, resumo las cinco formas para expresar emociones sin hacer daño. Primero, la regla del 1%, no hay que decirlo todo. De lo que decimos en un momento de rabia, el 99% es una erupción volcánica y solo el 1% es lo verdaderamente importante. Lo segundo, el método de los 90 segundos. Respira, date tiempo, distancia, piensa y después de 90 segundos habla, pero no reacciones de esa manera tan rápida. El tercero, cambia el tú por el yo, hazte cargo, deja de señalar, de juzgar, de culpar a la otra persona por lo que estás sintiendo. Cuarto, el semáforo emocional, pero utilízalo adecuadamente. El rojo es un stop voluntario y determinado. El amarillo es el momento de tomar conciencia de lo que estás sintiendo y ponerle nombre. Y el verde es el momento de hablar con calma. Y en quinto lugar, la frase mágica. Quiero que podamos hablar de esto sintiéndonos bien los dos. Alinea la conversación, pero si tú ya estás en el camino, que seas tú quien muestre el camino y no necesariamente esperes lo mismo del otro. Si el otro no responde igual, no digas, ay, si eso que dice Blanca no sirve para nada, y entonces vuelves al 99%. No, 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 no. Mantente en el camino y confía en el proceso que te aseguro, te lo digo por experiencia propia, funciona porque funciona. Ok, ya nos quedan pocos minutos para terminar. Quiero que te lleves dos cosas. El primero, quiero que te lleves unas frases que se conviertan para ti como en unos mantras para poder expresar lo que sientes sin hacer daño y sin hacerte daño. Y una de esas frases es, puedo sentir rabia sin necesidad de gritar. ¿Sí? Esa es la que yo te sugiero, pero tú la puedes complementar como tú quieras. Puedo sentir rabia sin necesidad de herir. Puedo sentir rabia sin necesidad de guardármela. Puedo sentir rabia sin necesidad de levantar las manos. Puedo sentir rabia sin necesidad de levantar el tono de voz. Complétala con la frase que a ti te sintonice. ¿Ok? Pero tómalo como un mantra y repítelo. Repítelo, repítelo porque así como de pequeño nos enseñaron que no estaba bien expresar lo que sentimos, ahora puedes empezar a repetirte y a sugestionarte, digámoslo así, a programar tu cerebro para puedo sentir rabia sin necesidad de gritar. ¿Ok? Tú la completas como tú quieras. Esto es para rabia porque pues hoy estamos hablando de esta emoción, pero funciona también, por ejemplo, para la tristeza. Puedo sentir tristeza sin aislarme, puedo sentir tristeza sin dejar de pedir ayuda, o puedo sentir tristeza y darme el permiso de abrazar a alguien. No sé, tú puedes completar las frases como tú quieras, ¿ok? Eso en términos generales. Puedo sentir rabia sin, tú la completas.
Pero también puedes hacerla aún más amplia. Y es decir, puedo expresar mis emociones de una manera asertiva. Puedo aceptar y expresar mis emociones de una manera adecuada. ¿Sí? Adecuado, lo que sea adecuado para ti. Puedo expresar perdón, puedo conocer, puedo reconocer, puedo aceptar mis emociones, ¿sí? Y expresarlas sin hacerle daño a nadie. Entonces, completa la frase, te las estoy sugiriendo, pero tú puedes construir la que sintonice contigo. Puedo aceptar y expresar mis emociones cuidando la relación, por ejemplo. ¿Sí? Pero repítela. Ese es como uno de los regalos que quiero que te lleven. Y tener muy claro que expresar sin hacer daño no significa callarte, no significa tragarte todo, como decimos en Colombia, guardarte todo, no significa ser la fuerte siempre, que muchas veces las mujeres no expresamos porque sentimos que tenemos que ser las fuertes, y tampoco significa fingir que aquí no ha pasado nada. ¿Sí? ¿Qué significa expresar nuestras emociones sin hacer daño? Yo lo he dicho como, he creado como una sigla para que sea de fácil recordación y les he dicho rece. Y cuando les digo rece me dicen, ay no, pero yo no soy católica o yo no creo en Dios. No, 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 yo no me estoy refiriendo a rece, póngase a rezar, aunque si te sirve, pues también lo puedes utilizar. Respira y reza. Pero cuando yo digo rece es reconozco, escucho, me calmo y elijo el mejor momento. La R, reconozco, y es reconozco lo que estoy sintiendo y además acepto lo que estoy sintiendo. Ah, por aquí están llegando personas, tal vez son de otro país y creían que era esta hora. Vuelvo. RECE, R-E-C-E. Reconozco lo que estoy sintiendo. Es un proceso de aceptación y de ponerle nombre a esa emoción. Escucho lo que pasa en mi cuerpo. Escucho mis pensamientos y escucho también lo que físicamente pasa en mi cuerpo. La C, me calmo. Vuelvo a la respiración, que es gratuita, siempre va con nosotros, no pesa, no duele, es inmediata. Empiezo a respirar, empiezo a calmarme con esa respiración y elijo el mejor momento para expresar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Cada uno de ustedes puede elegir. O sea, piensa en este momento cuál de estos pasos te gustaría aprender a desarrollar de una manera más efectiva. El reconocer la emoción, el escuchar tus pensamientos o tu cuerpo, el calmarte o el elegir el momento correcto. Te lo puedes escribir en el chat o te lo llevas. Por aquí me dice Olga Lucía, espectacular, mil gracias por tu generosidad, Blanquita. No, es un placer para mí, Gachía, de verdad, es un inmenso placer poder compartir toda esta información. Eh, Quienes han hecho los programas conmigo me han dado testimonios muy, muy lindos de cómo hacer ese viaje al encuentro de tus emociones. Y hoy les tengo además una sorpresa y una invitación más. Sé que el tema no se queda acá y quiero la próxima semana hacer un webinar más. De hoy en 8 días, miércoles estaré en Bogotá, ni siquiera estaré en mi ciudad, pero me comprometo porque quiero cerrar este mes de diciembre. Yo les estoy dando estos webinars gratuitos, como dice Olga Lucía, desde mi generosidad. Este ha sido un año bendecido para mí y yo digo, mientras más personas puedan llegar a Navidad con el corazón preparado para encontrarse con sus familiares, con sus amigos, darse un abrazo sincero, limar asperezas, no tener conflictos, porque muchas veces, créanme, muchas veces, estas son las épocas donde más aparecen esas situaciones de conflicto. Porque no me veo con mi hermano desde hace un año, porque no me veo con mi tío con el que tengo un conflicto pendiente. Y empiezan a ser tensas esas situaciones o esos encuentros familiares. Entonces, de verdad que lo hago con todo el ánimo de que podamos tener una Navidad en paz y unas reuniones familiares súper lindas.
Esto desde luego es solo el inicio, ustedes saben que tengo mis programas. En el próximo webinar quiero abrir una oportunidad súper especial, no para el programa, quiero abrir una oportunidad para que quienes quieran trabajar en un taller en vivo conmigo durante 2 horas, lo puedan hacer antes de que se acabe el año, lo haríamos en la primera semana de diciembre. La próxima semana estoy full, porque además es el grado de bachiller de mi hija, entonces estoy como con la cabeza en otra cosa, pero quiero hacer el próximo webinar y ahí abrir la posibilidad para un grupo muy pequeño, un grupo muy íntimo. Cuando yo trabajo talleres en vivo con grupos de personas, lo hago en grupos muy, muy pequeños, así que va a ser una oportunidad muy exclusiva y lo quiero sacar. Todo el mundo anda en Black Friday, así es que me quiero sumar al Black Friday y lo quiero dar con una oportunidad súper especial, pero de eso se van a enterar dentro de 8 días. Los que puedan venir, súper bienvenidos. ¿Listo? Esto, expresar lo que se quiere, encontrar nuestras emociones, aumentar nuestra conciencia emocional, requiere práctica, requiere acompañamiento, requiere un paso a paso, requiere una guía, y quienes me quieran permitir a mí estar ahí y hacer ese acompañamiento, me sentiré súper honrada de hacerlo, así que con el mayor de los gustos. Quiero terminar el chat. Para terminar en tiempo, por acá me dice Natalie, lindo como siempre, querida Blanquita, me llevo el 1% y el resto. ¡Ay, qué linda, Natalie! Qué bonito, Carmen, los 90 segundos y elegir el momento correcto. Me parece muy bueno, la respiración es muy sanativa. Gracias por el tiempo y por esta valiosa información, ¿no? Gracias a ustedes, quedo atenta, qué gran regalo, Blanqui, no, con mucho gusto, Gachía. Y inviten a más personas. El próximo miércoles traigan más gente. Yo disfruto mucho hacerlo con 2 personas, con 5 personas, con 10 personas, con 50 personas, pero sí quiero que mi mensaje llegue a muchas, muchas, muchas mujeres más. Así que la próxima semana me encantaría tener esta sala llena, llena, llena de mujeres. Nos vemos próximo miércoles. No sé, ¿alguien tiene algún inconveniente para que algo de lo que se dijo hoy? Bueno, claro que hoy no participaron mucho, no les di tiempo de hablar para colgar esta publicación en mi canal de YouTube. Si no tienen inconveniente, mañana estará lista en mi canal. Les compartiré también el enlace. Si lo quieren compartir con más personas, súper bienvenidas. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo inmenso. Gracias por estar aquí. Besitos para todos. Muchas Amparo, gracias. un placer. Qué rico que estés por acá. Gracias, Blanquita. Y dale Con nomás, mucho gusto. cuelga, cuelga el YouTube.